Prepárense amigos para adentrarse en un misterio que hiela la sangre, un caso sin resolver que ha perturbado a investigadores y aficionados durante casi un siglo. Un enigma que nos transporta a la Baviera rural de 1922. Exacto, hoy nos sumergimos en la historia de Hinterkaifeck, una granja bávara donde la tranquilidad rural se vio truncada por una tragedia inexplicable. Fue una masacre que conmocionó a la comunidad y que aún hoy sigue despertando fascinación y horror a partes iguales. Para esta inmersión en las profundidades del misterio nos basamos en un artículo de Wikipedia en español. Sobre los asesinatos de Hinterkaifeck. Acompáñenos mientras examinamos los hechos buscando pistas En perspectivas. que puedan arrojar luz sobre este enigma. Lo que hace que este caso sea aún más inquietante son los eventos que precedieron a la masacre. Es como si una sombra maligna se cerniera sobre Hinterkaifeck. Días antes, el cabeza de familia Andreas Gruber notó algo extraño, huellas en la nieve que llegaban hasta la casa, pero sin marcas de regreso. Como si alguien se hubiera esfumado en el aire. Exactamente. Es como si la propia granja presagiara la tragedia. Ajá. ¿Qué más observó Andreas? Ruidos inexplicables en el ático. Un periódico que no había comprado en el porche. Detalles inquietantes, sin duda. Detalles que sembraron la inquietud de la familia. Incluso desapareció un juego de llaves de la casa. Como si alguien estuviera preparando el terreno para algo siniestro. Exacto. Y por si fuera poco, la criada anterior había huido de la granja 6 meses antes. Asegurando que la casa estaba embrujada. Embrujada. Afirmaba haber escuchado voces y ruidos inexplicables, una atmósfera opresiva que la llevó a abandonar Hinterkaifeck presa del pánico. ¿Y qué hay de la nueva criada? La nueva criada, Maria Baumgartner, llegó a la granja el mismo día de los asesinatos Qué terrible coincidencia llegar para cuidar de una casa. y terminar convertida en otra víctima. Una macabra ironía del destino. ¿Qué sabemos sobre la noche de los asesinatos? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Si bien los detalles exactos se pierden en la niebla del tiempo, Claro, han pasado muchos años. la reconstrucción de los hechos apunta a un acto brutal y metódico. Un acto despiadado. Se cree que Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victoria ¿Y y su nieta, también llamada Cecilia, fueron atraídos uno a uno al granero. donde les esperaba la muerte? El arma homicida, un pico o una suela, Un instrumento rudimentario. que sin embargo fue utilizado con una brutalidad escalofriante. Imagino la escena, la oscuridad del granero, el silencio roto por los golpes. Tras acabar con la vida de los cuatro en el granero, el asesino o los asesinos se dirigieron a la casa. A la casa. Allí mataron al pequeño Joseph de 2 años mientras dormía en su cuna y a la criada Maria Baumgartner en su dormitorio. Nadie se salvó. Una escena dantesca que para aumentar el horror no fue descubierta hasta días después. Días después. Imaginen la escena, la correspondencia se acumulaba en la oficina postal, un mecánico visitó la granja para una reparación y no encontró a nadie, la pequeña Cecilia no asistió a la escuela, La familia simplemente desapareció. tragados por la tierra sin dejar rastro aparente. ¿Quién dio finalmente el alarma? Fueron 3 vecinos alertados por la inusual ausencia de la familia. Vecinos. El 4 de abril se acercaron a la granja y al encontrar el granero cerrado forzaron la entrada. ¿Qué encontraron? Allí descubrieron la macabra escena, los cuerpos sin vida de Andreas, su esposa, su hija y su nieta apilados y cubiertos con paja. Un hallazgo que sin duda les helaría la sangre. El horror no terminó ahí. Al entrar en la casa encontraron los cuerpos de Joseph y María también asesinados. Pobres criaturas. De inmediato enviaron a un joven en bicicleta al pueblo más cercano para alertar a las autoridades. La pesadilla de Hinterkaifeck acababa de ser descubierta. Exacto. ¿Y qué sucedió cuando la policía llegó a la granja? ¿Cómo se inició la investigación? El panorama que encontraron los investigadores era caótico. Caótico. Docenas de curiosos deambulaban por la granja contaminando la escena del crimen, incluso comiendo en la cocina. Comiendo en la cocina. La escena del crimen. Los agentes del Departamento de Policía de Múnich, liderados por el inspector Georg Ringgruber, se enfrentaron a un desafío monumental. Increíble. En medio de una tragedia de tal magnitud, la gente actuando con tal insensibilidad. La autopsia realizada al día siguiente por el doctor Johann Baptist Aumüller confirmó que la causa de la muerte de todas las víctimas fue traumatismo cráneoencefálico, Traumatismo craneoencefálico. infligido con el pico o la suela encontrado en la escena del crimen. Un acto brutal sin duda. Se pudo determinar con precisión cuándo ocurrieron los asesinatos. Aunque todo apuntaba a que la masacre tuvo lugar el viernes 31 de marzo. Viernes 31 de marzo. Los vecinos afirmaron haber visto humo saliendo de la chimenea durante el fin de semana. Está diciendo que alguien estuvo en la granja después de los asesinatos. Eso es escalofriante. Exactamente, y no solo eso, también se encontraron evidencias de que alguien había comido ayer recientemente y una de las camas parecía haber sido usada. Es decir, que el asesino o alguien más se quedó en la granja durante días después de cometer los crímenes. ¿Pero con qué propósito?
la gran pregunta que ha atormentado a los investigadores durante años, este detalle en apariencia trivial añade una capa de misterio aún más profunda al caso. ¿Estaba el asesino tratando de despistar a la policía? ¿O había algo más? Algo que escapa a nuestra comprensión. ¿Quién sabe? La verdad es que nos encontramos ante un rompecabezas con piezas que no encajan del todo. Para añadir aún más extrañeza a la situación, el ganado y los animales de la granja estaban bien alimentados, incluso las vacas habían sido ordeñadas. Como si el autor de los asesinatos quisiera mantener una apariencia de normalidad en la granja, borrar cualquier rastro de su presencia. Es un comportamiento que desde luego desconcierta a cualquiera que se acerque a este caso. Analizando los hechos fríamente, podríamos descartar el robo como móvil. Efectivamente, la policía inicialmente barajó esa posibilidad, pero la descartó rápidamente al descubrir una considerable suma de dinero y joyas intactas en la casa. Si el móvil no fue el robo, ¿qué pudo desencadenar semejante brutalidad? ¿Qué otras líneas de investigación se exploraron? ¿Quiénes eran los principales sospechosos? La policía interrogó a más de 100 personas buscando un atisbo de luz en la oscuridad. Uno de los primeros sospechosos fue Lorenz Schlittenbauer, un antiguo pretendiente de Victoria. Recordemos que Victoria era viuda, su marido había muerto supuestamente en la Primera Guerra Mundial. Además, la criada anterior la acusó de tener una relación incestuosa con su propio padre, Andreas Gruber. Exacto, de hecho Andreas había sido condenado por incesto con su hija y se rumoreaba que él era el padre del pequeño Joseph. La relación entre Victoria y Schlittenbauer era un secreto a voces en la comunidad. ¿Y qué indicios apuntaban hacia Schlittenbauer? Había pruebas sólidas contra él. Había ciertos detalles que lo convertían en un sospechoso plausible. Por ejemplo, se decía que el perro de la granja le ladraba ferozmente cada vez que se acercaba, como si reconociera en él a un enemigo. Es curioso cómo los animales a veces perciben cosas que nosotros no podemos ver, como si su instinto les alertara de un peligro. Además, se dice que Schlittenbauer se mostró extrañamente tranquilo al enterarse de la masacre y que parecía conocer la granja mejor de lo que cabría esperar. Pistas interesantes sin duda fueron suficientes para acusarlo del crimen. No, a pesar de los interrogatorios, la policía no encontró pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con los asesinatos. Schlittenbauer siempre negó su implicación en el caso y finalmente fue descartado como sospechoso. Si no fue Schlittenbauer, ¿quién más estaba en el punto de mira de los investigadores? Había otras teorías sobre la mesa. Otra teoría apuntaba a Carl Gabriel, el marido de Victoria, dado por muerto en la guerra. Pero no se suponía que había fallecido en combate. ¿Había alguna duda sobre su muerte? Su cuerpo nunca fue encontrado y algunos especulaban con la posibilidad de que hubiera fingido su muerte para regresar al secreto y vengarse de Victoria por su relación con Schlittenbauer. Una trama digna de una película de suspense sin duda. ¿Había algún fundamento para esta teoría? Lo cierto es que se basaba en meras especulaciones, nunca se encontraron pruebas que respaldaran la idea de que Carl Gabriel siguiera con vida y mucho menos que estuviera involucrado en los asesinatos. Entonces, descartado Schlittenbauer y sin pruebas de que Carl Gabriel estuviera vivo, ¿quién más captó la atención de la policía? Se investigó a fondo a un individuo llamado Joseph Bertel, conocido como el panadero loco. Bertel había escapado de un hospital psiquiátrico y era sospechoso de otro asesinato, lo que lo convertía en un personaje peligroso y potencialmente impredecible. Un loco suelto con una historia de violencia y la posibilidad de que estuviera involucrado en los asesinatos de Hinterkaifeck es aterradora. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía, Bertel nunca fue encontrado. Su posible conexión con Hinterkaifeck se quedó en eso, una posibilidad sin confirmar, una sombra que se cierne sobre el caso sin llegar a materializarse. Parece que cada pista conduce a un callejón sin salida. Se exploraron otras hipótesis, algún otro posible culpable. La policía, buscando respuestas en un caso que se resistía a ser resuelto, exploró la posibilidad de que los asesinatos estuvieran relacionados con la agitación política que se vivía en Alemania. En aquel entonces, recordemos que el país, tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, atravesaba un periodo de gran inestabilidad con grupos extremistas de izquierda y derecha enfrentados violentamente. ¿Qué es que la familia Gruber pudo verse envuelta en algún tipo de conflicto político? ¿Hay algún indicio que apunte en esa dirección? No hay pruebas de que los Grubers tuvieran afiliaciones políticas, pero algunos investigadores plantean la posibilidad de que su granja aislada sirviera de escondite o punto de encuentro para algún grupo radical, convirtiéndolos en objetivo de sus enemigos. Es una teoría plausible, teniendo en cuenta el clima de violencia que se respiraba en Alemania en aquellos años, la sombra de la guerra, la inestabilidad política, la polarización social, un caldo de cultivo perfecto para la violencia. El problema es que, como en las otras hipótesis, no se encontraron pruebas que confirmaran esta línea de investigación. Los asesinatos de Hinterkaifeck se resisten a ofrecer una explicación, a encajar en un relato lógico.
Entonces, después de todas las investigaciones, la policía nunca logró resolver el misterio de Hinterkaifeck. Se rindieron ante la falta de respuestas. Así es, a pesar de los interrogatorios, las pesquisas, las diversas teorías, el caso sigue sin resolverse a día de hoy. Los asesinatos de Hinterkaifeck se convirtieron en un enigma Que ha desafiado a generaciones de investigadores y que sigue fascinando a los amantes del misterio casi un siglo después. Es realmente frustrante pensar que un crimen tan atroz haya quedado impune. La sensación de misterio es incertidumbre que nos atrapa. Es lo que me genera este caso una profunda inquietud. Es precisamente lo que ha mantenido vivo el interés por este caso durante tanto tiempo. Y no solo eso, en años posteriores ha habido nuevos intentos de resolverlo, Nuevos intentos, con la ayuda de técnicas modernas de investigación criminal. de verdad. Es decir, que la historia de Hinterkaifeck no termina en 1922. Cuéntame más sobre eso. En 2007, estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck se propusieron reabrir el caso, Reabrir el caso. analizando las pruebas con tecnología del siglo XXI. Ya veo. Hay análisis de huellas dactilares, reconstrucción forense, herramientas que no estaban disponibles para los investigadores de la época. Es fascinante cómo la ciencia puede ayudarnos a reinterpretar el pasado. ¿Y a qué conclusiones llegaron? Lograron arrojar algo de luz sobre el misterio. Lamentablemente determinaron que era prácticamente imposible resolver el caso después de tantos años. Es una lástima. Parecía que por fin se podría hacer justicia a las víctimas, que sus almas podrían descansar en paz. Sin embargo, no todo está perdido. Los estudiantes, tras su exhaustiva investigación, señalaron a un principal sospechoso, aunque su identidad no se ha revelado por respeto a sus familiares aún. Entiendo, es una decisión comprensible, pero también genera aún más intriga. ¿Quién será ese misterioso sospechoso? ¿Y qué lo convierte en el principal candidato? Quizás algún día se revele la verdad, pero por ahora el nombre del principal sospechoso sigue siendo un secreto celosamente guardado. Lo que sí sabemos es que los asesinatos de Hinterkaifeck dejaron una huella imborrable en la historia criminal de Alemania, un recordatorio de que hay misterios que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. Un caso que nos recuerda la fragilidad de la vida, la oscuridad que puede acechar en los lugares más inesperados y el poder del misterio para cautivar nuestra imaginación. Y también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la justicia y a no olvidar a las víctimas de este terrible suceso. Andrea Cecilia, Victoria, la pequeña Cecilia, Joseph María, sus vidas fueron truncadas brutalmente y sus historias merecen ser recordadas. Totalmente de acuerdo. Los asesinatos de Hinterkaifeck son un recordatorio de que el mal puede manifestarse en cualquier lugar y en cualquier momento, y de que la búsqueda de la verdad puede ser un camino largo y tortuoso a veces, sin un final satisfactorio. Pero a pesar de la oscuridad que envuelve este caso, hay algo fascinante en la persistencia del misterio. Quizás algún día, gracias a nuevas pruebas o a la perseverancia de algún investigador, se pueda arrojar luz sobre los oscuros secretos de Hinterkaifeck y finalmente se haga justicia a las víctimas. Mientras tanto, nos queda la historia, los hechos, las teorías y la inquietante pregunta que ha resonado durante décadas. ¿Quién fue el responsable de la masacre de Hinterkaifeck? Un enigma que, como hemos visto, parece destinado a perdurar en el tiempo. Los invitamos a que investiguen más sobre este caso, consulten las fuentes que hemos utilizado y saquen sus propias conclusiones. Y quién sabe, quizás ustedes, con su aguda mente detectivesca, descubran alguna pista que se les haya escapado a los investigadores. Hasta la próxima inmersión en el misterio, amigos, de lo desconocido.